El estoicismo es una escuela de filosofía que se originó en la antigua Grecia alrededor del siglo III a.C., pero se desarrolló en Roma. Se centra en la ética y la forma en que los individuos pueden vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Los estoicos creen que la felicidad y la paz interior se logran a través del autocontrol, la sabiduría y la aceptación de lo que no podemos cambiar. La filosofía estoica se basa en la idea de que aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestras reacciones y actitudes hacia ellos. Este enfoque promueve una vida virtuosa y el desarrollo personal, enfatizando la importancia de vivir en armonía con la razón y el universo. Los estoicos identificaron 4 virtudes cardinales que son esenciales para llevar una vida virtuosa: sabiduría, valor, justicia y templanza. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es verdaderamente importante en la vida. Implica entender la naturaleza del mundo, las cosas que están bajo nuestro control y aquellas que no lo están. La sabiduría nos guía para tomar decisiones informadas y justas, ayudándonos a vivir de manera racional. Segunda virtud, el valor. No solo se refiere a la valentía física, sino también a la fortaleza moral para enfrentar las adversidades y los desafíos de la vida. Implica actuar con integridad y defender nuestros principios, incluso cuando es difícil o impopular. El valor nos permite superar el miedo y perseverar ante las dificultades. Tercera virtud, la justicia. Es el principio de tratar a los demás con equidad y respeto. En el contexto estoico, implica actuar con rectitud y consideración hacia los demás, reconociendo nuestra interconexión con toda la humanidad. La justicia nos guía a ser responsables en nuestras acciones y a contribuir al bienestar común. Cuarta virtud, la templanza. Se refiere al autocontrol y al equilibrio en nuestras emociones y deseos. Los estoicos creen que es fundamental evitar los excesos y encontrar un punto medio en todas las cosas. La templanza nos ayuda a mantener una vida equilibrada, evitando caer en la tiranía de los placeres o las pasiones descontroladas. El estoicismo ofrece un enfoque práctico para enfrentar los desafíos de la vida, mediante el desarrollo de estas 4 virtudes fundamentales. Al cultivar sabiduría, valor, justicia y templanza, podemos vivir de manera más plena y significativa, encontrando paz interior, incluso en tiempos difíciles. Esta filosofía sigue siendo relevante hoy en día, proporcionando herramientas valiosas para el crecimiento personal y el bienestar emocional. A continuación te voy a dejar una historia, que te ayudará de manera inconsciente a trabajar con estas ideas e incorporarlas a tu vida. Esta historia se llama La búsqueda de las 4 virtudes. En un reino olvidado por el tiempo, donde los valles eran verdes y las montañas se alzaban como guardianes del cielo, vivía un joven llamado Arión. Desde pequeño, Arión había sentido una profunda insatisfacción con la vida que lo rodeaba. A pesar de la belleza del paisaje, su corazón anhelaba algo más, un propósito que le diera sentido a su existencia. Un día, mientras paseaba por el bosque, se encontró con un anciano sabio que parecía conocer los secretos del universo. Con una mirada profunda y serena, el anciano le dijo: Arión, si deseas encontrar la verdadera felicidad, debes embarcarte en una búsqueda. Debes conquistar las 4 virtudes: sabiduría, valor, justicia y templanza. El camino hacia la sabiduría. Arión aceptó el desafío y partió hacia la montaña más alta, donde se decía que habitaba la diosa de la sabiduría. Después de días de arduo ascenso, llegó a una cueva iluminada por un resplandor dorado. Allí encontró a la diosa, quien le habló con voz suave. La sabiduría no es solo conocimiento, sino la capacidad de discernir y comprender. Para obtenerla, debes enfrentar tus propios miedos. En ese momento, Arión recordó sus inseguridades y dudas. La diosa le enseñó técnicas de visualización y anclaje emocional, que le permitieron transformar sus pensamientos limitantes en afirmaciones positivas. Con cada ejercicio, Arión sintió como su mente se aclaraba y su corazón se llenaba de confianza. Al final de su encuentro, la diosa le otorgó un amuleto que simbolizaba su nueva sabiduría. La prueba del valor. Con el amuleto en su pecho, Arión continuó su viaje hacia el Valle del Valor. Allí se enfrentó a una bestia feroz que aterrorizaba a los aldeanos.
Recordando las enseñanzas de la diosa, Arión utilizó técnicas de respiración para calmar su mente y centrarse en el momento presente. En lugar de dejarse llevar por el miedo, se visualizó como un guerrero valiente. Cuando finalmente se enfrentó a la bestia, no solo luchó con fuerza física, sino que también empleó su nuevo entendimiento emocional para conectar con el animal. En lugar de atacarlo, Arión habló con él desde un lugar de compasión y entendimiento. La bestia, sorprendida por su valentía y empatía, se retiró pacíficamente. La justicia en acción. Tras derrotar a la bestia, Arión llegó a un pueblo donde los habitantes estaban divididos por conflictos y rencores. Recordando la importancia de la justicia, decidió actuar como mediador. Utilizando técnicas de escucha activa aprendidas en su viaje, Arión facilitó diálogos entre los bandos enfrentados. A través de su intervención justa y equilibrada, los aldeanos comenzaron a ver más allá de sus diferencias y encontraron un terreno común. Al final del día, celebraron juntos en armonía. Arión comprendió que la justicia no solo era un acto de equidad, era también un proceso que requería empatía y comprensión. El equilibrio de la templanza. Finalmente, Arión llegó al jardín de la templanza. Allí se encontró con un maestro zen que lo invitó a meditar sobre sus deseos y pasiones. A través de prácticas de mindfulness y autocontrol enseñadas por el maestro, Arión aprendió a equilibrar sus emociones y deseos. Con cada sesión de meditación, descubrió cómo encontrar satisfacción en lo simple y cómo evitar los excesos que lo habían llevado a sentir vacío en el pasado. Aprendió a disfrutar del momento presente sin dejarse arrastrar por las distracciones del mundo exterior. El regreso del héroe. Con las 4 virtudes ahora arraigadas en su ser, sabiduría para discernir lo importante, valor para enfrentar sus miedos, justicia para actuar con equidad, y templanza para mantener el equilibrio, Arión regresó a su hogar transformado. Al llegar al pueblo que había dejado atrás, notó cómo su nueva perspectiva iluminaba incluso los días más oscuros. Compartió sus aprendizajes con todos aquellos que lo rodeaban, inspirando a otros a embarcarse en sus propias búsquedas personales. Así fue como Arión no solo encontró su propósito, también se convirtió en un faro de luz para quienes buscaban significado en sus vidas. Su viaje épico no solo le otorgó las virtudes estoicas, también le enseñó el poder transformador de la mente humana y las herramientas prácticas para vivir con integridad y plenitud. Y así concluyó la historia del joven héroe que abrazó las 4 virtudes y transformó no solo su vida, sino también la vida de aquellos que lo rodeaban. Si te gustó este video, no te olvides de dejar tu like.